Tamaulipas. Mi abuelo estuvo en las filas de Pancho Villa, así que mi padre creció bajo una educación muy estricta y disciplinada, llena de idealismos patriotas mexicanos. Esa misma educación fue la que yo recibí de mi padre. Fue por eso que en 1982 me uní al ejército. La primera avanzada importante en la que participé ocurrió en febrero del 85. Mi pelotón fue enviado a la frontera sur a frenar una avanzada armada proveniente de Guatemala. Posiblemente frenamos una tentativa de invasión, ya que más o menos por esas fechas las cosas estaban poniendo muy calientes con el crimen organizado, tanto que la DEA, agencia estadounidense, tenía elementos trabajando en territorio mexicano. También se estaba corriendo el rumor de que se habría creado un grupo que contaría con una selección de los mejores elementos disponibles. Me tocó participar en la destrucción de zonas de siembra y también estuve en algunos enfrentamientos en Nayarit. Se acercaba el Mundial de Fútbol del 86 y México tenía que dar una buena impresión ante el mundo, pero un año antes del Mundial, un agente de la DEA, agencia americana, fue eliminado salvajemente por el crimen organizado. Fue entonces que el gobierno de Estados Unidos exigió que el gobierno mexicano tuviera listo un cuerpo de élite, tanto para combatir con eficacia el crimen organizado, como también para que este cuerpo de élite tuviera el control de la logística y la seguridad del Mundial de Fútbol. De cada 1000 hombres que aplicaron para las fuerzas especiales, solo 10 quedaban. Yo fui uno de los afortunados. Fue así que en 1986 quedaron instituidas las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata del Alto Mando, mejor conocido actualmente como GAFES. Con el paso de los años, los grupos de las Fuerzas Especiales se fueron ramificando y expandiendo. Mientras iban cambiando de nombre, durante casi 20 años fui miembro de dicha corporación. Actualmente me encuentro internado por voluntad propia en un centro psiquiátrico, que por seguridad no revelaré la ubicación. Solo puedo decir que está en el centro del país. Por lo mismo es que lo siguiente que les contaré tiene nombres y claves alteradas para que sea difícil reconocer quién soy. Operación Cordillera Andante. Año 1989. El presidente de un estado del norte tenía vínculos con el crimen organizado, especialmente con el Cártel del Golfo. El objetivo de la misión era capturarlo para hacerlo confesar sus nexos. En conjunto con la CIA, Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, se ordenó la operación. Fuimos enviados al interior de la Sierra Madre Occidental. En el transcurso de esta, empecé a recabar información con compañeros que habían estado en esta zona geográfica para estar prevenido ante cualquier tipo de situación. Obtuve respuestas muy extrañas por parte de algunos compañeros. Varios afirmaban haber tenido encuentros con seres extranormales. Empezamos a movilizarnos por tierra y de forma discreta en grupos reducidos, ya que la presencia de grupos más grandes o de aeronaves sobrevolando la sierra podrían alertar a los delincuentes. En medio de la boscosa sierra había una cueva camuflajeada que era una base de operaciones. Nos establecimos y estuvimos patrullando la zona durante varios días. Seguí recabando información y empecé a preguntar a los civiles de poblados cercanos sobre la zona, y me contaron una muy antigua leyenda, la cual decía que 3 gigantes vivieron ahí y que fueron esos mismos los que definieron el destino de toda la región. Luego de terminar su misión, se tomaron un letargo. Uno de ellos se metió en un manantial de aguas termales. Nunca había escuchado historias así. Sabía de gigantes, pero no sabía de su presencia en aquella zona. En fin, al atardecer, partimos hacia el bosque. Estábamos avanzando, cuando de pronto, el aumento de la elevación de la zona empezó a ser muy agresiva. Nunca habíamos estado en esa zona, pero teníamos el entrenamiento adecuado para adaptarnos a cualquier tipo de situación. Sin embargo, esto era simplemente absurdo. Ya habíamos avanzado como 4 horas. El capitán nos ordenó detenernos. Algo nos estaba acechando, ya que se escuchaban pasos cercanos y un tipo de balbuceo. Lo primero que pensamos es que era una emboscada. Quitamos el seguro de las armas y nos preparamos para repeler la agresión, cuando a lo lejos logramos visualizar varias luces. Eran como puntos pequeños, como si fueran luces amarillas, muy brillantes. Nos tenían completamente rodeados y se acercaban a nosotros lentamente. De pronto, empezó a escucharse un sonido estridente y se sintió una vibración en el aire. Las luces empezaron a parpadear como si se tratara de una secuencia. Seguía patrones, se encendían, se apagaban y se volvían a encender, pero ahora más cerca. Yo me estaba poniendo muy nervioso. El capitán nos ordenó abrir fuego. Sin embargo, rápidamente nos detuvimos, ya que más que recibir una contraofensiva, simplemente no hubo respuesta alguna. Las luces seguían ahí, brillando. Sin embargo, parece ser que logramos amedrentarlas, ya que dejaron de avanzar hacia nosotros. Aquellas extrañas luces comenzaron a retroceder lentamente hasta desaparecer del rango de visión. Avisamos por radio de la situación y continuamos avanzando por el cerro, el cual seguía aumentando su grado de inclinación bruscamente, hasta que llegamos a una zona donde todo era pared. Teníamos que escalarlo. Yo no tenía experiencia previa en escalar montañas,
más que la de los entrenamientos que había sido hace mucho tiempo. El caso es que logramos subir y llegamos a la cueva de la base, en la cual nos dejaron ingresar los aliados americanos. Estos, por medio de tecnología, lograron darnos acceso. Dentro encontramos aproximadamente 35 personas, las cuales neutralizamos o terminamos abatiendo, y otros simplemente se rindieron. No nos permitieron interrogar a nadie. La indicación era muy clara: esperar hasta que llegara el apoyo aéreo para transportar a los detenidos. En lo que llegaba el capitán, nos ordenó revisar la cueva, ya que era bastante profunda. Dentro de esta encontramos unas piedras en las cuales había unos dibujos grabados, los cuales mostraron a 3 gigantes con la particularidad de que desprendían rayos de sus ojos. Estoy seguro de que estas eran las mismas luces que habíamos visto momentos antes. Cuando llegó el apoyo aéreo, nosotros fuimos trasladados de vuelta a la base en la ranchería en la que nos habíamos establecido. Nos quedamos unos días más haciendo detenciones de criminales de menor rango. Una vez pasados los días, regresamos a nuestra base de origen, y hablando con otro colega que había vivido y crecido una parte de su vida por la zona en la que estuvimos, le pregunté que si sabía algo sobre los gigantes y las luces, y me dijo que cuando era niño escuchaba algunas historias de la gente del pueblo que decían que habían visto seres con ojos brillantes. Él nunca les había creído ni visto algo por el estilo, pero yo sí fui testigo de los gigantes que siguen habitando la sierra. Operación Ojos de Águila. Estoy consciente de que para muchas personas puede sonar chocante el hecho de que las instituciones gubernamentales de Estados Unidos sigan con sus narices dentro de los asuntos de México o de incluso cualquier otro país a los que les gusta llevar la democracia. Pero la realidad es que la CIA tiene muchísimos años metiendo su cuchara en el transcurso de la historia mexicana. Lo que sí es un hecho es que hay informes que ratifican que la CIA estuvo financiando las operaciones del Cártel de Guadalajara. Esa organización criminal recibía protección de la Dirección Federal de Seguridad, cuyo director era un agente de la CIA encubierto. No se trata de un rumor, existen documentos que respaldan todo lo que estoy diciendo. En aquel entonces, en 1989, cuando el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, fue detenido, algunos de las fuerzas especiales fuimos enviados a Nayarit, estado que conecta a Jalisco con Sinaloa. Nosotros nos instalamos en un cuartel, pero los de inteligencia pusieron su centro de mando bajo la tierra, en uno de los muchos túneles que se encuentran bajo las calles de Nayarit. Se instalaron ahí para que fuera un poco más complicado que se filtrara la información. Realizábamos detenciones con la mayor discreción posible para minimizar la posibilidad de que los objetivos tuvieran la oportunidad de escuchar a los detenidos. Los trasladábamos a túneles para que los de inteligencia los interrogaran en más de una ocasión. El objetivo se daba a la fuga a veces, corrían al monte de los cerros. Esto ocurría sobre todo cuando operábamos de noche, así que nos tocaba adentrarnos en aquellas áreas de difícil acceso en todo el momento. Procuramos realizar un trabajo limpio, es decir, sin herir a los sujetos. No siempre era tarea fácil, pero cuando nos veíamos obligados a disparar, lo hacíamos en zonas no letales, ya que la orden era llevarlos para su interrogatorio. Fue en los cerros de Nayarit que vi por primera vez a una bruja. Ya habíamos capturado el objetivo, lo llevábamos esposado. Estábamos bajando el cerro cuando nos encontramos una escena muy curiosa. Una mujer estaba caminando alrededor de una fogata, vestida de una manera desaliñada. Estaba hablando cosas raras que no tenían sentido alguno. La idea era evitarla y seguir avanzando. Probablemente alguien que padecía de sus facultades mentales. Pero cuando esa mujer se percató de nuestra presencia, se tornó hostil hacia nosotros. Nos miraba con furia, nos escupía. Intentábamos ignorarla, pero ella nos tapaba el paso. Le gritamos para que se apartara de nuestro camino, pero nos respondía con insultos. Yo me desesperé, así que la apunté con mi arma. En ese preciso momento, la cara de aquella mujer comenzó a cambiar. Se empezó a palidecer. Sus pupilas se dilataron tanto que cubrieron la totalidad de sus ojos, pero sin duda alguna, lo más escalofriante era su boca. Comenzó a hacerse cada vez más grande mientras emitía un horrible grito. Nosotros no sabíamos qué hacer, no podíamos disparar porque no estábamos siendo atacados, y aparte, eso llamaría bastante la atención, pero éramos conscientes de que corríamos peligro estando cerca de esa cosa. Un elemento soltó un tiro, la bala la atravesó sin hacerle absolutamente nada. Entonces esa cosa se elevó por los aires y se alejó mientras seguía gritando. Así que a mí me quedó claro y a mis compañeros que se trataba de una bruja. El problema fue que cometimos un error debido al nerviosismo que nos causó la situación. Descuidamos al sujeto. Él corrió hacia el barranco y con tal de no ser interrogado, se arrojó al precipicio. Mientras el sargento primero informaba la situación, yo me acerqué a la fogata que había hecho la bruja y me puse a revisar. No se trataba de una simple fogata. Para empezar, lo que estaba ardiendo era un piso de madera rodeado de piedras de cuarzo y cuervos muertos.
Yo, al igual que todos, ya había escuchado historias sobre brujas y de esta índole, pero en aquella ocasión me quedó claro que la realidad siempre supera la ficción. Aquella bruja no fue lo único raro que vimos. Debajo de los túneles se esconden horribles cosas. En una zona encontramos cuerpos de niños. Este sistema de túneles es inmenso. Tiene salidas en iglesias, alcantarillado. Es más, se extiende hasta debajo del cerro de San Juan. Allá abajo se pueden escuchar y ver cosas raras. No todos los compañeros tuvieron experiencias, pero al menos a mí sí me tocó ver más brujas. Y digo que eran brujas porque tenían la misma vestimenta de la mujer que nos topamos en el cerro. El sistema de túneles se conecta con el sótano de una iglesia. No recuerdo el nombre. El punto es que en los corredores cercanos a esa zona se apareció un monje, todo vestido como de rojo con una túnica. Pero sin duda alguna, lo más extraño que me tocó ver en aquel entonces fueron las luces. Ocurrió una noche que andábamos en el cerro. Bueno, todos vimos pasar 3 luces, pasaron volando a toda velocidad. Allí pudieron ser 2 cosas. La primera opción es que se tratase de brujas en formas de bola de fuego, y la segunda es que se tratara de un ovni. Operación Barranco Colorado. En el año 1991 evolucionaría la violencia en el país a causa del crimen organizado. Luego de la total disolución del Cártel de Guadalajara, se estableció una organización en Sinaloa y otra en Juárez. Ambas organizaciones le declararían la guerra al Cártel del Golfo y al Cártel de los hermanos Arellano Félix en Tijuana. Ese año, mi batallón tuvo varias operaciones de alto impacto que, si bien no culminaron con la captura de los líderes, sí logramos hacerle mucho daño a esas organizaciones. La realidad es que el gobierno mexicano siempre ha tenido la opción de terminar con todo el asunto del crimen organizado, pero para poder exterminarlo por completo, se tendría que arriesgar la vida de civiles. Es por eso que desde aquellos años se actuaba con cautela, poco a poco debilitando sus estructuras. En este año también había mucha presencia de los colombianos, tanto de los del cártel de Medellín como los del cártel de Cali. Hacían negocios con los carteles mexicanos, pero nosotros con quien más nos enfrentábamos fueron con los de Tijuana, que tenían al frente a los hermanos. En una ocasión tuvimos que pasar la noche en el edificio que alberga hoy la Casa de la Cultura. Inteligencia había planeado un golpe importante. Resulta que temprano por la mañana algunas camionetas de la gente de Tijuana iba a pasar frente a ese edificio. Entonces el punto era ya estar ahí esperándolos para cerrarles el paso y neutralizarlos a todos. Durante la noche nos turnamos en 2 guardias de 2 horas. Ese corto lapso de tiempo estuvo muy cargado de actividad de carácter paranormal. Lo primero que escuché fue un piano. Era una melodía suave, lenta, muy sutil, pero era imposible de ignorar, ya que el sonido era lo único que rompía el silencio de la noche. Así que fui a revisar con arma en mano. Recorrí gran parte del edificio sin encontrar ningún piano. Decidí regresar, pero cuando me di media vuelta, escuché que una puerta se abría lentamente. El sonido era detrás de mí. Retiré el seguro de mi arma y giré rápido, listo para abrir fuego, pero no había nadie. Caminé hacia la puerta abierta y entré a la habitación para comprobar que el área estuviera despejada, y en efecto, así era. Retiré mi dedo del gatillo y me dispuse a salir de la habitación. En ese momento, vi que una persona pasó corriendo por el pasillo. Inmediatamente salí de ahí para perseguirla. Giró en una esquina y cuando yo llegué ya no había nadie. No había puertas donde meterse, solo una pared. Me intenté justificar culpando a mi propio sueño y empecé a caminar de regreso a mi guardia. Mientras avanzaba por el pasillo, las luces se encendieron. Eso me asustó. Miré hacia todos lados intentando ver quién me estaba haciendo pasar por un momento tan incómodo. Lo cierto es que ya estaba empezando a sentir miedo. Las luces volvieron a apagarse y yo continué mi camino. De pronto, escuché unas risas. Fue ahí que corrí. Estaba entrenado para ser un elemento de élite, no cazafantasmas. Cuando llegué, todos mis compañeros estaban despertando. También habían escuchado las risas que me habían hecho correr. Oímos otro ruido. Era como si un mueble pesado se estuviera moviendo, arrastrándose por el piso. El ambiente se sentía extremadamente tenso. Un elemento dijo que para aligerar las cosas, que seguro se trataba de una rata. No íbamos a simplemente quedarnos ahí en medio de la oscuridad, con algo o alguien deambulando por el sitio, así que todos fuimos hacia donde se escuchó el ruido del mueble. Era un área abierta. Estábamos inspeccionando el sitio cuando delante de nuestros ojos, y para terminar con nuestra incredulidad, una niña pasó corriendo junto a nosotros y se desvaneció al llegar al muro. Nadie pudo dormir. Por la mañana, eso de las 5, ya estábamos en posición para la emboscada. Fue todo un éxito, no hubo sobrevivientes. No iba nadie pesado de relevancia en la jerarquía del crimen organizado en las camionetas que abatimos, pero la idea no era eliminar a alguien importante, sino desestabilizar las operaciones del cartel, el orden interno de su organización. ¿Me explico? En una ocasión nos tocó apoyar a otros grupos de las fuerzas del orden local.
Algunas personas habían sido privadas de su libertad. La operación fue exitosa, sin bajas de ningún bando. Una de las personas que rescatamos era un anciano perteneciente a los Pai Pai, un grupo indígena de la zona de California. El viejo, como agradecimiento, nos hizo un ritual para ponernos un manto de protección. Aún faltan un par de historias más por contar de este ex miembro de los Gafes. Si quieren que les traiga la segunda parte, dejen su like y comenten la palabra Gafe para llegar a más gente. No olvides suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Foster, esto fue Terror Nocturno y les deseo a todos una madrugada de horror.